Vamos a ir por el tema de el relato que utiliza Israel para seguir dominando. Se escucha a mucha gente decir que Israel finalmente se ha sobrepasado esta vez. Cada, cada nuevo ataque que hace Israel en los distintos años dice que está sobrepasándose. Pero, ¿qué pasa si sobrepasar el alcance es el punto? ¿Mm? Que cada vez, cada nueva atrocidad que tolera el mundo de Israel se convierte en un nuevo punto de arranque o de referencia que debe superar al próximo. Bueno, esto a lo que juega permanentemente Israel, ¿no? A que hechos consumados. ¿No? Cada nuevo ataque se lo toman con una normalidad y esto es, bueno, es la base para el próximo ataque que va a ser peor y cada vez se normaliza este tipo de hechos. La violencia en la región tiende a surgir de vez en cuando, pero surge. Pero no hay rendición de cuentas por parte de ni las Naciones Unidas ni ninguna organización de los crímenes pasados ni los presentes. Washington o cualquier persona, digamos, Israel probablemente continúe ocupando más y más tierras, estableciendo más colonias, y Washington o cualquier persona de este mundo va a decir, bueno, es lo normal, es lo que tiene que hacer. Pero sigue expulsando, sigue matando, sigue asesinando, sigue matando niños. Lo insólito es que se normalice este tipo de hechos, ignorando los derechos humanos, porque tanto después de la Segunda Guerra Mundial se impuso de que los derechos humanos es lo más importante en cuanto al resguardo en cualquier conflicto. Bueno, para Israel no. Esta vez algo cambió, aunque sea pequeño en la dimensión real, pero es importante en lo simbólico. A pesar de que la tecnología cúpula de hierro de Israel, que elimina hasta el 90% de todos los cohetes que llegan, algunos proyectiles, por ser caseros y no tener la precisión que tienen los misiles israelíes, atraviesan y golpean a ciudades o poblados en Israel, lo que es para nosotros la Palestina histórica. Esto ha hecho que los palestinos comiencen a levantarse, no en Cisjordania, no en Gaza, sino en toda Palestina, ¿no? Y también en la diáspora. Es hora de que los palestinos comiencen a levantarse en todas partes. Comenzaron con una huelga indefinida que hacía muchos años, más de 30 años que no se hacía este tipo de huelgas. Una huelga indefinida, huelga general. Esto significa que médicos, empleados de banco, constructores, maestros, los que hacen el servicio doméstico, absolutamente todos, los albañiles, absolutamente todos abandonen el trabajo para unirse a estas manifestaciones contra las violaciones y los ataques aéreos israelíes. Algo ha cambiado, seguramente. Mientras tanto, el relato oficial sigue siendo el mismo. Las condenas son muy tibias. Durante 73 años, Estados Unidos ayudó, instigó, financió los peores crímenes de la guerra israelí contra la humanidad, el genocidio a cámara lenta del pueblo palestino y las guerras preventivas contra los distintos estados, Siria, Líbano. La semana pasada, el régimen de Biden bloqueó 3 declaraciones conjuntas del Consejo de Seguridad que pedían el alto fuego inmediato. Esto después de que disturbios en las calles, en las distintas ciudades palestinas, en la Palestina histórica, inclusive en Jerusalén, donde se llevaron a cabo desalojos legalizados por el tribunal israelí de 8 familias palestinas que residían durante muchísimo tiempo, ¿no?, en el barrio Sheikh Jarrah, un barrio netamente palestino, tradicionalmente palestino, en Jerusalén Oriental me refiero,
y que son dueños de esas casas porque eran sus abuelos los dueños de las casas, antes que existieran los kibbutz israelíes, antes que existiera el Estado de Israel, antes que existiera la inmigración judía europea hacia Palestina. Esas casas eran de esas familias. Estos desalojos personificaron la larga prueba palestina de la persecución y el destierro que sigue siendo el leitmotiv de Israel. Al mismo tiempo, llegaba la policía israelí que interrumpían a los fieles en la mezquita del Aqsa mientras protegían a los colonos judíos extremistas que gritaban consignas genocidas, por ejemplo, muerte a los árabes, en marchas incendiarias por los distintos barrios palestinos. Pero el relato sigue siendo el mismo. Los dos demonios, como si ambos lados tuvieran culpa de lo que está pasando en Palestina, ambos lados tuvieran responsabilidad de lo que sucede en Palestina. La parte occidental de este planeta, convencido, o tal vez no está convencido, pero está presionado, aduce que este es el derecho que tiene Israel de autodefenderse, y que Israel es el que está siendo atacado por misiles de un grupo terrorista llamado Hamas. Bueno, esto, si realmente uno empieza a leer entre líneas, se da cuenta de que todo esto es un relato, porque ni Hamas es el que está golpeando a Israel, ni es el pueblo palestino está atacando a Israel. Durante 73 años Israel ha atacado a Palestina.